Buenas tardes, ¿cómo están? A los que se están conectando, vamos a esperar 5 minutos para iniciar la clase, por favor. Voy a compartir pantalla con ustedes del tema número 2. En este tema vamos a ver lo que es el derecho civil en general y el derecho civil boliviano. Empezamos. La etimología y concepto del derecho civil. El derecho civil proviene de las palabras latina ius civile, que significa derecho de la ciudad. Es el derecho exclusivo de cada una de las ciudades independientes de la antigüedad greco-romana. Este derecho civil era un derecho exclusivo de los ciudadanos romanos y se contraponía al jus gentium, que era el derecho de gentes, porque este jus gentium era el que regía para los ciudadanos que no eran romanos, es decir, para los extranjeros. Ser un ciudadano romano era realmente un verdadero privilegio por el tema de que tenían un trato especial por el derecho que a ellos regía, ¿no? Que era el jus civile. Para los romanos era un conjunto de reglas y soluciones prácticas de los jurisconsultos ante el derecho vigente, consuetudinario o surgido de las leyes votadas en las asambleas populares, del jus civile. Solo disfrutaban los ciudadanos romanos, como ya les expliqué. Más tarde, este derecho se extiende a todos los habitantes del imperio a través del edicto de Caracalla en el año 212. Vale decir que no se sabe a ciencia cierta por qué este derecho civil, que era exclusivo de los romanos, se extendió al resto de los habitantes del imperio romano. Se cree que fue a efectos de que estos también pudieran pagar los impuestos. El derecho civil es una rama del derecho privado interno que tiene por objeto el estudio de las instituciones que regulan las relaciones jurídicas entre las personas naturales y colectivas, así como de estas con respecto a sus bienes. El derecho civil se encarga de estudiar a las personas referente a sus actos jurídicos, estudia los bienes que tienen estas y la relación de las personas naturales con las personas colectivas. El derecho civil boliviano lo podemos conceptualizar como un conjunto de leyes, normas, preceptos o disposiciones legales que declaran, protegen y sancionan con sus efectos respectivos los derechos civiles de las personas y su patrimonio. Conjunto de leyes que declaran. ¿Por qué decimos que declaran? Porque establecen principios generales. Por ejemplo, el artículo 1 del Código Civil nos habla del comienzo de la personalidad y nos dice, el nacimiento señala el comienzo de la personalidad. Al que está por nacer se lo considera nacido para todo aquello que pudiera favorecerle y para ser tenido como persona basta nacer con vida. El parágrafo 3 nos dice que el nacimiento con vida se presume, salva la prueba contraria, siendo indiferente que se produzca naturalmente o por procedimiento quirúrgico. El nacimiento de la persona señala el comienzo de la personalidad. La personalidad abarca diferentes derechos, como el derecho al nombre, derecho al domicilio, derecho a la nacionalidad. Y también tenemos que en el artículo 22 nos habla de la igualdad. Las personas tienen derecho a ejercer los derechos de la personalidad sin ninguna distinción, sino en igualdad de condiciones, sin ninguna discriminación. El artículo 29 nos habla de la irrenunciabilidad del domicilio. El domicilio es irrenunciable. El parágrafo 2 del artículo 29 nos dice que puede elegirse un domicilio especial para la ejecución de un acto o para el ejercicio de un derecho. Esto quiere decir, esto se ve mucho en las demandas, ¿no? Cuando interponemos una demanda, el abogado dice, se señala domicilio procesal a efectos de notificación. Ahí se está señalando un domicilio procesal. Se está eligiendo un domicilio. Para efectos de citación, cuando queremos citar a la otra parte, decimos, ¿no? Esta persona tiene su puesto en el mercado central, que está desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Solicito que sea citado en su domicilio especial, es decir, en su domicilio laboral. A eso se refiere este artículo 29. En el artículo 1335 nos habla de los derechos y garantía general de los acreedores. Este artículo señala que cuando existen varios acreedores,
y solamente existe un deudor que tiene, no sé, pues una casa, una movilidad, que tiene un puesto en el mercado, todos los bienes del deudor es la garantía general para todos los acreedores. Y si nos vamos más allá en el ejemplo, ante una ejecución de los bienes, deberá cubrir con todos los bienes que tiene el deudor. Y la garantía será general para todos y de acuerdo a lo que les vaya alcanzando, les llegará a cancelar a todos o a veces no alcanza el patrimonio del deudor. ¿Por qué decimos que son leyes que protegen? Porque existen bienes jurídicos protegidos como la vida, el honor, la libertad, la propiedad. El artículo 6 nos habla de la protección de la vida. El Código Civil y las demás leyes protegen la vida y la integridad personal de las personas. El artículo 12 nos habla de la protección del nombre. El artículo 13 nos habla de los seudónimos. Los seudónimos muchas veces son utilizados por los artistas, que, por ejemplo, les puedo poner el seudónimo de Chayanne. Se utiliza igual que el nombre, aunque no es su nombre. Entonces tenemos también esa protección del Código Civil. Después les puedo hablar también del derecho al honor, que lo tenemos en el artículo 17, el artículo 23 sobre la inviolabilidad de todos los derechos de la personalidad pueden ser ejercidos de manera libre, no existiendo privación en el ejercicio de ellos. Hablamos de leyes que sancionan porque hay conductas que causan daño y deben ser sancionadas. Por ejemplo, el artículo 984 nos habla del resarcimiento por hechos ilícitos, sean estos dolosos o culposos. Se tendrá que pedir el resarcimiento de daños y perjuicios. El artículo 1282 nos habla de la prohibición de justicia directa. Nadie puede hacer justicia por mano propia. A eso se refiere con que hay leyes que sancionan conductas que causan daño. El derecho civil, en su contenido general, protegen o vamos a ver aquí los derechos de las personas y los derechos reales. Los derechos de las personas estudian a las personas como sujetos de derecho, atribuyéndoles facultades o poderes por el orden jurídico como reconocimiento de su personalidad, con sus amplias facultades de gozo y ejercicio, estudiando todas las incidencias jurídicas desde su nacimiento hasta su muerte. Por ejemplo, les puedo poner la minoridad, la mayoridad, la familia, la filiación, la adopción, la emancipación, la guarda, la tutela, el divorcio, la sucesión hereditaria. Todos estos hechos van a involucrar al derecho de la persona, al derecho personal, al ejercicio que está fuera del patrimonio, extrapatrimonial. Y todos estos institutos que les he nombrado lo van a ir viendo en, por ejemplo, derecho de familia. Eso es lo que abarca generalmente lo que es la adopción, la emancipación, la guarda, la filiación, el divorcio. También tenemos los derechos reales que se dedican al estudio de objetos de derecho, se refiere a las distintas maneras de adquirir, de conservar, de transmitir el derecho de propiedad de los bienes. Como sabemos, en derechos reales vamos a poder estudiar qué son los bienes muebles, los bienes inmuebles, las cosas, la diferencia entre cosas y bienes. Un adelanto les puedo dar como ejemplo qué es un bien mueble. Un bien mueble es todo aquello que podemos trasladar de un lugar a otro, una bicicleta, un televisor, un bolígrafo, un teléfono celular, una movilidad. Esos son bienes muebles. Los bienes inmuebles son todos aquellos que están sujetos a la tierra, un lote de terreno, una casa. Eso también vamos a encontrarlo en el Código Civil. El derecho civil boliviano, antes de 1825, que es la fecha de fundación de nuestra república, lo que ahora, bueno, ya nos hemos catalogado, ya tenemos otro nombre, de acuerdo a la Constitución, ¿no? Política del Estado del 2009. Sin embargo, antes de la fundación de la República, el cual se fundó en 1825, en nuestro territorio regía el derecho consuetudinario. Las normas escritas se impusieron después de la conquista española y fue el mariscal Andrés de Santa Cruz quien promulgó el primer Código Civil en fecha 22 de marzo de 1831. Actualmente este código está abrogado y este código tenía 1571 artículos y estuvo vigente hasta el 2 de abril de 1976, fecha en que entró en vigencia el nuevo Código Civil,
que hasta ahora lo manejamos. Este código, que fue promulgado por el mariscal Andrés de Santa Cruz, tenía 3 libros y un título preliminar. El primer libro se refería a las personas, el segundo libro a los bienes, el tercer libro a las diferentes formas de adquirir, de conservar y transmitir la propiedad. Existieron leyes complementarias que fueron a complementar el primer Código Civil. Les podemos hacer mención a alguna de ellas. La ley del 5 de noviembre de 1887 crea el registro de derechos reales en Bolivia, estableciendo en su primer artículo que ninguna transmisión de derecho de propiedad en virtud de un contrato surtirá efecto legal mientras no sea registrada en el libro respectivo. Esto equivale a la publicación. Actualmente, también existen las oficinas de derechos reales y sabemos que cualquier contrato de compra-venta de una propiedad tiene que ser registrado en el mismo. Una vez que se registra, recién se da publicidad y puede hacer efectos a terceros, ¿no? Lo mismo sucede con algún préstamo de dinero. Las entidades bancarias y ahora más también las personas deciden hacer una anotación preventiva en derechos reales a fin de precautelar su derecho ante un posible incumplimiento futuro. También les podemos hacer mención de la ley del 8 de octubre de 1903, que establece la forma de proceder en cuanto a la distribución de tesoros ocultos encontrados, debiéndose dar un porcentaje de participación al Estado. La ley del 11 de octubre de 1911 establece que el matrimonio civil a cargo de los oficiales oficiales de registro civil, estos deben intervenir desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Actualmente el registro civil lo seguimos utilizando, hacemos nuestros trámites para contraer matrimonio, nos extiende el primer certificado de nacimiento gratuito, nos extienden los certificados de defunción. Todavía contamos con los oficiales de registro civil y fue también una ley complementaria al Código Civil, esta ley del 11 de octubre de 1911. También tenemos la ley del 5 de octubre de 1960, conocido como la Ley Patiño, en virtud de la cual todo boliviano que se case en país extranjero, cual fuere ese país, y por mucho que no reconozca el divorcio en su legislación, cual fuere la nacionalidad de la mujer, tiene derecho a divorciarse en Bolivia. Esta ley es muy interesante y se las recomiendo que puedan profundizar esta historia. Esta historia es muy bonita, trata de Antenor Patiño, que era nieto de Simón Patiño, que contrae matrimonio con una señora española, María Cristina de Borbón. Era una persona muy rica, Antenor Patiño, y no tenían un domicilio fijo, ¿no? Un tiempo vivía en Nueva York, otro tiempo en Francia, y cuando ya iniciaron los problemas conyugales, deciden cada uno interponer demandas. Por ejemplo, Antenor Patiño interpuso una demanda en Francia para divorciarse, la señora en Nueva York una demanda por abandono de hogar. Finalmente, Antenor Patiño, ante la infructuosa demanda que interpuso en Francia, se va a México. En México le dan la posibilidad de divorciarse siempre y cuando haga inversiones en el país. Finalmente se divorcia. Posteriormente la señora apela en Francia. Este caso que les digo es un caso muy importante en el derecho internacional privado, y también este suceso particular de la ley Patiño ha sido una ley complementaria al primer Código Civil. Esto es como antecedente, ya que actualmente contamos con otro Código Civil y no nos afectaría mucho, ¿no? Pero son anécdotas que les gustaría tal vez conocer más a profundidad. Bueno, hubieron varios intentos de reformar el primer Código Civil boliviano. Varios fueron los intentos por dotar al país de un nuevo Código Civil. Así podemos indicar los proyectos de David Toro y de Ángel Osorio Gallardo, elaborados en 1919 y 1943. Nuestro actual Código Civil fue promulgado el 8 de agosto de 1975 y puesto en vigencia el 2 de abril de 1976 por el general Hugo Banzer Suárez. El primer Código Civil duró 145 años hasta que el general Hugo Banzer Suárez
pone en vigencia el actual Código Civil el 2 de abril de 1976. El actual Código Civil que lo manejamos está compuesto por 5 libros. El primero referido a las personas, el segundo libro de los bienes, el tercero de las obligaciones, el cuarto de las sucesiones, el libro quinto del ejercicio, protección y extinción de los derechos. Nosotros en nuestra materia vamos a estudiar el libro primero de las personas. El libro primero de las personas está constituido por 73 artículos, desde el artículo 1 hasta el artículo 73 del Código Civil. Bueno,